En la W, el reporte coronel. El reporte coronel, Daniel, ¿qué trae este viernes? Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel. Hace unos días, Luis Carlos Leal, concejal de Bogotá por el partido de gobierno, Alianza Verde, presentó denuncia penal en la Fiscalía y queja disciplinaria en la Procuraduría contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, porque a su juicio ha infringido las leyes de contratación estatal. La alcaldía de Bogotá ha otorgado más de 1 billón de pesos en contratos a la Caja de Compensación Familiar Compensar. La enorme mayoría de esos contratos, 171 de 179, han sido entregados por contratación directa. De acuerdo con la denuncia del concejal Leal, publicada aquí en el reporte, el sector de educación ha sido el que más ha contratado con Compensar. Le ha entregado a la Caja de Compensación 960.000 millones de pesos durante la administración de Claudia López. La secretaria de Educación del distrito, Edna Bonilla, quiere responder a las denuncias del concejal Leal y por eso les decimos buenos días. Muy buenos días, Hola, Daniel, Bonilla. ¿cómo está? Sí, señor, aquí está, muy buenos días. Bien, No sé si sí, me están señora. escuchando bien. Bueno, Sí, no, señora, me alegra mucho. perfectamente. Me alegra mucho. Le queríamos preguntar si es cierto que el sector educativo otorgaba a Compensar 22 contratos por casi 1 billón de pesos. Sí, señor, es absolutamente cierto. Nosotros tenemos desde la administración distrital una relación histórica con las cajas de compensación familiar, particularmente con Compensar. En el marco de esto, nosotros hemos contratado 1.2 billones de pesos con Compensar. Todo está debidamente sustentado, está disponible para que cualquier persona pueda acceder a dicha contratación. Hemos cumplido con toda la normatividad vigente y sobre todo hemos garantizado pues la atención integral a la niñez. A través de la Caja de Compensación Familiar, nosotros garantizamos lo que tiene que ver con el programa de alimentación escolar en lo correspondiente a comida caliente y con las otras estrategias que la ley nos da, la ley nos dice a nosotros atiendan integralmente a los niños y por eso estamos tan tranquilos por la contratación que se ha hecho. Señora secretaria de Educación, el concejal afirma que ha habido una desproporción en la relación con Compensar. Usted bien dice que muchas alcaldías que históricamente se ha contratado, que las últimas siempre han tenido una contratación con Compensar, pero él dice lo siguiente: mientras la alcaldía de Claudia López ha contratado 1.4 billones, la alcaldía de Petro contrató apenas la tercera parte con Compensar y la alcaldía de Peñalosa digamos 7 veces menos de lo que ha contratado la alcaldía de Claudia López con Compensar. Esas comparaciones le dicen algo, ¿valdría la pena comentarlas? Sí, señor, vale la pena porque como todos los concejales y concejalas de esta ciudad merecen una explicación y también pues ellos y ellas están en la obligación de revisar la situación. Ni en la alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro, ni en la alcaldía del exalcalde Gustavo Peñalosa hubo una pandemia. Hubo también unas normas que permitieron garantizar la alimentación. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos unos contratos en los que hubo un mayor valor que se hizo con Compensar, porque teníamos que garantizar la alimentación de los niños y las niñas. Yo quisiera llevarlos, hace unos días estábamos celebrando, conmemorando los 3 años en que nos tocó cerrar los colegios. Si ustedes recuerdan, los niños van a los colegios a aprender, pero los niños y las niñas también van a comer. Y en la pandemia, Bogotá fue la única ciudad que no suspendió un solo día la alimentación escolar y eso lo pudimos hacer por Compensar. Migramos de la entrega del refrigerio escolar a unas estrategias como el bono escolar. Yo quisiera que ustedes recordaran, nosotros tenemos cerca de 800.000 niños en la matrícula y a sus familias les llegó un bono escolar por 50.000 pesos mensuales que lo pudimos hacer por Compensar. Ese proceso Compensar lo había ganado en un proceso abierto. ¿Qué hicimos? Llegamos a las familias con el bono y en la ruralidad también llegamos con alimentación.
creamos una figura de preparar unos mercados para que las familias prepararan la comida en su casa. Entonces, yo invito al concejal Leal a que recordemos que tuvimos una pandemia y que es nuestra obligación como servidores y servidoras públicas garantizar que los niños y las niñas tuvieran alimentación. A eso se debe cuando usted coge. Nosotros tenemos efectivamente 3 contratos que están bajo la modalidad del régimen especial, que ampliamos el valor, que incluso efectivamente superamos el 50%, pero solamente hago 2 aquí, recordéis. 1, la normatividad nacional, el decreto 537 del 12 de abril del 2020, permitió que los contratos fueran adicionados en más del 50%. Y lo segundo, nosotros tenemos un régimen especial que lo que nos hace es un proceso competitivo compensar y puede adicionar los contratos. Entonces, creo que los análisis siempre tienen que ser contextualizados y no pueden ser tomados solamente las cifras frías. Aquí todo se hizo bajo la normatividad y sobre todo para garantizar que los niños y las niñas no tuvieran hambre durante la pandemia. Sí, señora, lo entiendo. Señora secretaria de Educación, uno de esos contratos, como usted decía, pues fue adicionado en mucho más del 50%, fue el 697%, empezó costando 70.000 millones y llegó a 488.000 millones. El concejal asegura que muchas de esas adiciones presupuestales fueron efectuadas después de la pandemia del COVID-19. ¿Aún así se regían por la norma especial para la pandemia? No, señor, ahí hay una imprecisión, Daniel, y le agradezco que me permita aclararle al concejal. Fue el contrato 1683-445 de 2020. Empezó costando 72.100 millones de pesos y terminó 488.000. Es un contrato del régimen especial 2020, les recuerdo, amparado por el decreto 537 del 12 de abril del 2020. ¿Esto qué quiere decir? Estábamos en plena pandemia. Nosotros no lo podíamos permitir que los niños y las niñas tuvieran hambre. Y eso fue lo que hicimos. Con compensar que se había ganado esto en un proceso competitivo, teníamos acceso a más de 600 supermercados para que las familias pudieran redimir este bono en alimentos para los niños y las niñas, en nada distinto. Entonces, pues falta la verdad el concejal, y perdóneme que sea tan enfática en decir que se hizo después de pandemia. Otro aspecto de la denuncia del concejal Leal se refiere al contrato de Atenea, la Agencia de Bogotá para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología. Esa agencia Atenea contrató con la Fundación Universitaria Compensar unas carreras universitarias que, según la denuncia, terminó el distrito pagando mucho más de lo que pagaba un particular. A manera de ejemplo, un semestre en la licenciatura de Educación Infantil le cuesta a una persona común y corriente, según la página web de la Fundación, 2.917.000 pesos, pero a Bogotá le salía por 4.190.000, 43% más caro, según esa denuncia. ¿Eso es cierto? Es otra imprecisión, y yo también invito al concejal a que hagamos una lectura de los documentos. Lo primero es que Atenea no ha efectuado un solo pago. No hemos efectuado un solo pago concerniente a un convenio que hicimos con la Fundación Universitaria Compensar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el proceso de asignación de las becas para estimar el valor del contrato, se toma lo que está en la página del Ministerio de Educación, es decir, lo que el Ministerio de Educación le aprueba a la institución universitaria. En el programa Jóvenes a la U, que de verdad yo los invito a que lo conozcan, son claros 2 elementos. En el parágrafo, en la cláusula 2 del parágrafo dice, en el evento en que la institución decida aplicar un descuento, ese mismo descuento se aplicará a Atenea. Y nosotros, como pagamos al finalizar el semestre, no hemos hecho ningún pago, y cuando se haga el pago se hará sobre el valor con descuento. Pero adicionalmente, las universidades tienen la obligación de dar el 30% de descuento, el 30% de contrapartida al valor que nosotros como Atenea le vayamos a pagar. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo le va a salir más barato de los 2.900.000, sino que
va a tener ese descuento del 30% sobre los 2.900.000. Entonces, ni se ha pagado un solo peso, y por lo contrario, se va a pagar con un descuento y una contrapartida del 30% por parte de la Fundación Complutar. Mil gracias a la doctora Edna Bonilla, secretaria de Educación de Bogotá, quien replica así las afirmaciones del concejal Luis Carlos Leal sobre las contrataciones de la alcaldesa Claudia López con la caja de compensación Compensar. Hay un bonus track. Después de que la Fiscalía negara repetidamente que Emilio Tapia avanzaba en la negociación de un preacuerdo con la entidad, ayer, la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la doctora Marta Lucía Zamora, reveló en Sigue la W que el señor Tapia invertirá millones para reparar a las víctimas del negociado de centros poblados. Agregó, abro comillas, en cuanto al proceso penal, hay un compromiso en aporte a manera de reintegro que es un requisito para un preacuerdo. Cierra comillas. ¿No que no? Así es que el reincidente corrupto Emilio Tapia ahora será el encargado de llevar Internet a las zonas rurales. Esta es Colombia, Pablo, como decía el verso de Jorge Rojas, para explicarle al poeta Pablo Neruda nuestra realidad desmesurada. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.